Battle Cats existe el gacha, donde hay varios banners donde se pueden conseguir varias unidades, como los mega raros o legendarios, y algunos raros y super raros exclusivos del gacha. Sin embargo, también hay ciertos gatos super raros que se consiguen en ciertos banners de eventos especiales, como Sumo Momia en el banner de Halloween, o los adoctrinados que aparecen en banners de eventos especiales. Ahora bien, ¿cuál es el mejor banner del juego actualmente? Pues para esto, no vamos a contar los banners de eventos, colaborativos o los Epic, Uber o Superfest, así que solo tomaremos los recurrentes, así que y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, probablemente ya te has dado cuenta debido a la miniatura, por lo que no haré tanto para decir cuál es. Así es, hablamos de los Dark Heroes, pero, ¿por qué es el mejor banner en The Battle Cats? Hay varias razones para decir tal cosa, así que veamos cuáles son dichas cosas. Primero que nada, es importante aclarar que los Dark Heroes son realmente híbridos, o sea que son muy fuertes contra varios rasgos dependiendo de su forma, en otras palabras, cambian el tipo de enemigo al cual van dirigidos y obtienen habilidades o inmunidades y pierden otras, esto por cada forma respectivamente. Por ejemplo, tengamos en mente a Jack el eléctrico, él tiene solo dos formas y es ridículamente poderoso, y eso que ni siquiera tiene True Form, imagínate cómo será cuando la tenga. Este Uber tiene en primera forma, obtiene el 50% de probabilidad de empujar a los enemigos aliens y ángeles, junto a la inmunidad al desgaste. Mientras que en segunda forma, él cuenta también con el 50% de probabilidad de empujar, pero cambia el rasgo ángel por el rasgo zombie y además su inmunidad al desgaste se cambia por una inmunidad al congelamiento. Con esto, ya se puede ir entendiendo cómo es que funcionan estos Ubers, ¿verdad? Los Dark Heroes son muy fuertes y funcionales en cualquiera de sus tres o en solo dos casos, 4 formas, lo que hace que dicho Uber sea más efectivo en primera forma, en segunda o en tercera, o en cuarta claro, siempre y cuando la tenga. Esto le da una gran ventaja por encima de otros banners, donde en varios aspectos, sus integrantes necesitan de una True Form, Ultra Form, talentos o ultra talentos para poder ser mucho más eficientes y óptimos. Con esto no quiero decir que tener a estos te harán las cosas más fáciles, pero sí te darán muchas más opciones y oportunidades de acabar con un nivel, por ejemplo, y si volvemos a tomar en cuenta ya que en el nivel del Clonel, Jack puede arrasar con el escenario en su totalidad, y encima, en la versión zombie de este jefe, Jack también puede arrasar con él también, así es, Jack es muy fuerte. Claramente tienen más usos que otros Ubers haciendo comparaciones, de hecho, hay ciertos banners que también cuentan con su propia mecánica, como los Ultra Souls, uno de los mejores banners también y actualmente, estos en primera forma tienen una reducción de coste significativa, una recarga más rápida y sobre todo, estadísticas menores, hasta no cuentan con habilidades o inmunidades que obtienen más adelante, en otras palabras, es la versión más débil de dicho Uber, por ejemplo, Kasahizo, que es mucho más fuerte en primera forma que en segunda o tercera forma incluyendo talentos, sin embargo, no es lo mismo, ya que los Dark Heroes son híbridos como dijimos anteriormente, estos en cambio, mantienen sus rasgos. Otro punto que me gustaría tocar ahora mismo, es el que los Ubers de este banner, mantienen sus estadísticas sin importar la forma, y esto es algo que sí o sí deberían de tener, ya que los Dark Heroes están pensados para que cualquiera de sus formas sea tan fuerte como se espera, quizás una forma no sea tan efectiva como otra, y eso es normal, pero en su mayoría, todas las formas son útiles y eficientes en la práctica. Ponte a pensar cómo sería si la primera forma tendría menores estadísticas que la segunda, el sentido de los Dark sería cualquier cosa. Se suele decir que para el Cosmo, se necesita sí o sí de los Pixies, cosa en la cual no estoy de acuerdo, ya que los Dark Heroes siempre opacaron y mucho a los Pixies, todos los Dark están pensados para luchar siempre contra aliens, ya que este rasgo no cambia en ninguna de sus formas, y por lo tanto, son tan fuertes contra enemigos aliens normales como estrellas, simplemente los Pixies hacen que sea más fácil debido a sus habilidades de inmunidad a la abducción y el 100% de probabilidad de romper barreras, pero más de eso, Dark Heroes sigue siendo mucho más eficiente en gran medida que este banner. Los Pixies tienen el mismo funcionamiento que los Ultra Soul Superfest, tienen una versión chiquita que es más spameable y barata, pero sus estadísticas son menores, en todos los aspectos, Pixies es menor en gran medida, sin contar que la mayoría de estos mismos son innecesarios más allá de Cosmos, o en niveles muy
muy específicos donde la mayoría o todos los enemigos sean alienígenas, para sacar más su potencial, y los pocos que realmente funcionan ni siquiera son relevantes por su nicho anti-alien, de hecho, es por otros aspectos. Gravy con talentos se vuelve en un tanque relativamente eficiente contra reliquias y además obteniendo la inmunidad al empuje, haciéndolo mayormente efectivo contra Most. Por otro lado, Yami, su True Form recibe el paraoleadas, debido a su buen rango de perforación, puede proteger a las unidades aliadas también como una Luna Omiko Saga 2020, pero fuera de eso, no hay algo realmente relevante en él. Los demás pixies como Bora, Volta o Lumina son fuertes, pero son muy específicos por la falta de más nichos a los cuales pueda atacar más allá de los aliens. Dark Heroes siempre será mejor que Pixies, el único Uber que se podría considerar que no es el mejor y que arruina un poco la racha, es el Cíclope, pero no es malo, necesita mejoras que tranquilamente podría obtener por medio de talentos, si no es que lo arruinan como hicieron con los talentos de Lilin. Esperemos que sea una de las unidades más fuertes del banner, pero quién sabe, después de todo cumple muy bien con su rol. Ahora me gustaría hablar de forma resumida sobre cada integrante de los Dark Heroes, así que vayamos al caos. Akira es un Uber Backliner, que tiene un 50% de probabilidad de congelar a los enemigos aliens durante 4 segundos y la inmunidad al desgaste en primera forma. En segunda forma se fortalece, aumentando su daño en un 50% cuando su vida llegue al 50% o menos, sin embargo, obtiene la inmunidad a las oleadas y mantiene la inmunidad al desgaste. Mientras que en tercera forma, obtiene la eficacia a enemigos aliens, mantiene las mismas inmunidades. Sus talentos le agregan un 40% de probabilidad de congelar a enemigos aliens, volviendo a poder tener su habilidad como en primera forma, solo que con un 10% menos de probabilidad de activación, también se vuelve a fortalecer en un 50%, pero una vez que su vida esté por debajo del 33%, obtiene el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal y los aumentos de estadísticas. Mientras que Ultra Talentos agrega a lo siguiente. Obtiene el 100% de probabilidad de crear réplicas de nivel 1 en un rango de 430 a 780 con el talento al máximo, y el tarjeta a enemigos Akus. Akira es una unidad relativamente fuerte, pero brinda un mejor desempeño una vez que se lo equipa con talentos y ultra talentos, pero es un Uber tan fuerte como se espera, así que no te decepcionadas de él. Nekako es una unidad tanque, controladora y nuker. En primera forma obtiene la resistencia a enemigos negros y aliens, y el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal. En segunda forma consigue el 50% de probabilidad de empujar y desgastar a los enemigos aliens durante 8 segundos, ya no podrá sobrevivir a un ataque mortal y pierde la resistencia y el rasgo negro, pero se vuelve inconsistente. Y en tercera forma, obtiene el 100% de probabilidad de ralentizar a los enemigos aliens durante 5 segundos y el daño masivo a estos mismos enemigos. Sus talentos le brindan un 40% de probabilidad de desgastar a los enemigos aliens durante 5 segundos, empuje en un 30% y el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal. En otras palabras, obtiene alguna de sus anteriores habilidades que anteriormente había perdido. Esto también es un punto clave en los Dark Heroes, vuelven a obtener algunas habilidades perdidas en sus talentos. Y Ultra Talentos le brinda un nuevo nicho contra el cual será verdaderamente efectivo, los enemigos ángeles, y además obtiene un 50% de probabilidad de ser inmune al daño de estos enemigos durante 2 segundos. Al igual que con Akira, Nekako se vuelve muy fuerte con la introducción de talentos y ultra talentos, es un buen nuker. Cartman es un Uber nuker y backliner. Cartman en primera forma cuenta con el daño masivo a enemigos voladores y aliens. En segunda forma cambia el rasgo volador por el angelical. Mientras que en tercera forma, cambia el rasgo ángel por el reliquia, además consigue la inmunidad al curse o maldición.
Sus talentos le brindan un 30% de probabilidad de ser inmune al daño durante 2 segundos, y las inmunidades a la abducción y congelamiento. Cartman es un nuker backliner muy interesante con varios usos contra varios nichos especializados, cualquiera de sus 3 formas tiene el mismo uso, funciona muy bien si se lo cuida en todo momento porque su daño no es nada bajo a tener en cuenta. Ahora estamos con The White Rabbit. Ella es un Uber backliner, controladora y sniper. En primera forma se destaca por tener un 100% de probabilidad de ralentizar a los enemigos aliens y rojos durante 4.67 segundos. En segunda forma cambia la ralentización por la eficacia a mismos enemigos. En tercera forma se cambia todo por un 100% de probabilidad de empujar y desgastar a los mismos enemigos durante 5 segundos. En cuarta forma se le agrega a los múltiples golpes, la larga distancia, y el mata sabios, y vuelve a obtener la ralentización y eficacia, además de mantener el desgaste. Sus talentos le brindan la inmunidad a la abducción y maldición, y una reducción de coste. Una unidad que tiene el mayor potencial una vez que se alcanza su cuarta forma, que es donde verdaderamente se muestra lo fuerte que puede ser esta unidad. Invertir en talentos de reducción de coste, aumento de vida y daño son más generales, pero hacen mejoras más interesantes en ella. El próximo es Warlock Ampier, es un Uber nuker. En su primera forma es el mayor Uber para los quesitos, gracias a su destructor de base, provoca por 4 más de daño a la base enemiga, además de solo atacar a enemigos aliens y voladores. En segunda forma solo atacará a enemigos aliens y ángeles, y su destructor de base cambia el doble de dinero. En tercera forma solo ataca a enemigos alienígenas, pero tiene las inmunidades al empuje, desgaste, ralentización y congelamiento. Sus talentos simplemente le dan aún más inmunidades, como inmunidad a la abducción, maldición y oleadas. Y ultra talentos agrega el tarjeta a enemigos sin rasgos, lo que le permite ser ahora realmente efectivo contra este nicho, mata colosos y la inmunidad a las réplicas. Es súper interesante que tiene diferentes usos en cualquiera de sus formas, pero todas siendo un nuker completo, invertir en el talento de inmunidad al curse y en los ultra talentos de enemigos sin rasgos e inmunidad a las réplicas, puede hacerlo verdaderamente peligroso contra Auril en el piso 50 de la Torre Celestial o Capi Jr. Invertir en los talentos de aumento de estadísticas son importantes para elevar aún más el verdadero poder de este nuker. Inmunidad a las oleadas le da más supervivencia en combate contra varios enemigos. Inmunidad a las maldiciones es muy situacional como inmunidad a la abducción, no recomendaría invertir en estos talentos. Hayabusa es un Uber de golpes críticos en su primera forma, rusher y controlador en sus demás formas. En primera forma cuenta con la larga distancia, en un rango efectivo de 250 a 650, el 30% de probabilidad de realizar un golpe crítico y la inmunidad a la ralentización. En segunda forma obtiene el 50% de probabilidad de empujar a enemigos aliens y la ralentización durante 3 segundos. En su última forma cambia el rasgo alien por el rasgo zombie y obtiene el zombie killer, sigue manteniendo la larga distancia, empuje, ralentización y la inmunidad a esta última. Sus talentos lo hacen en un atacante contra Acus, y además obtiene el 40% de probabilidad de romper el escudo Aku, y la resistencia a la maldición. Romper escudos es bastante fuerte debido a su bajo tiempo entre ataques y una probabilidad de activación bastante interesante de un 40%, combinado con su larga distancia, podrá alcanzar a las amenazas más lejanas fácilmente, lo que le permite ser un buen Uber destructor de escudos Acus. Sin embargo, combinarlo con el tarjeta enemigos Acus da más posibilidades de sobresalir, aunque se verá opacado si ya tienes a otros atacantes anti-Acus más rentables que Hayabusa, pero es un muy buen Uber. El próximo es Bigler, un Uber que se destaca por ser un controlador de masas. En primera forma obtiene el 50% de probabilidad de congelar a los enemigos voladores y aliens durante 5 segundos, y además del 100% de probabilidad de crear oleadas de nivel 3. En segunda forma cambia el rasgo volador por el zombie y obtiene el zombie killer. En tercera forma, pierde el rasgo alienígena, pero obtiene la eficacia a enemigos zombies, y el 50% de probabilidad de congelar a enemigos zombies aumenta a un 100% de probabilidad de activación. Sus talentos le brindan un nuevo nicho, enemigos reliquias, que deberás juntarlo junto a la inmunidad a las maldiciones, y también obtiene la resistencia al congelamiento. Aumentar sus estadísticas es lo más importante que deberías hacer, y darle un nuevo nicho no está mal, pero no es obligatorio, pero puede tener más importancia cuando se alcanza su cuarta forma.
Esta última forma le brinda un aumento en el nivel de oleadas, de nivel 3 a un nivel 5, además de obtener la inmunidad a las oleadas y el matasabios. Lo hace tan útil contra Oldisto Sachiko y también a Niwanwan por sus oleadas. También debemos tener en cuenta que Bigler cuenta con uno de los mejores combos de investigación actualmente, por lo que cada vez que lo lleves, intenta usarlo como combo también. Saki es la próxima unidad Uber de la que hablaremos. Saki es una unidad sniper y super backliner. Ella en primera forma se destaca por su larga distancia, con un rango efectivo de 500 a 900, y además solo podrá atacar a enemigos rojos y aliens. En segunda forma solo atacará a enemigos aliens y zombies, y obtendrá el zombie killer. La larga distancia se mantiene en sus tres formas. Mientras que en su forma final, será efectiva contra enemigos aliens y reliquias, además de la inmunidad a la maldición. Sus talentos le brindan la eficacia a enemigos aliens y reliquias, por lo que podrá provocar más daño y recibir menos de los enemigos dirigidos, el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal, resistencia al congelamiento y los aumentos de estadísticas. Si quieres invertir en la eficacia, entonces será muy rentable invertir en los aumentos de estadísticas, ya que la eficacia con estos dos talentos de stats se combinan demasiado bien para Saki. Supervivencia no es tan útil ya que no siempre podrá defenderse de la mejor manera, en otras palabras, una unidad relativamente fuerte contra los rasgos especializados. El Cíclope es nuestro próximo Uber. Él es un controlador de masas, backliner y nuker en forma final. En primera forma obtiene el 50% de probabilidad de congelar a enemigos aliens y Akus durante 3 segundos, pero solo en su primer golpe, y el 50% de probabilidad de romper escudos Akus en su primer golpe. En segunda forma obtendrá la eficacia a los mismos enemigos y la inmunidad a las oleadas. Mientras que en última forma será un nuker, daño masivo a enemigos Akus, y 50% de probabilidad de romper escudos Akus, y se vuelve inmune al congelamiento. Cíclope es interesante, pero desgraciadamente es el peor del banner con diferencia, quizás por su inconsistencia a la hora de romper escudos, que ya es un problema grave, porque se limita a su primer golpe únicamente, así también como tener opciones que pueden ser mucho más efectivos contra Akus que este Uber. Sin embargo, sigue teniendo un uso interesante después de todo, pero definitivamente es el peor del banner. El querido Jack, ya hemos hablado de él anteriormente, así que no repetiré lo que dije hace unos minutos, simplemente Jack es una excelente unidad, con un uso muy bueno a gran escala. Mech Patrol Axel, un Uber controlador, backliner y sniper. En primera forma es una unidad controladora y sniper. Él cuenta con la larga distancia, con un rango efectivo de 250 a 650. El 50% de probabilidad de empujar, desgastar y ralentizar a los enemigos aliens y metálicos durante 4 segundos. Él también cuenta con la invocación, que provocará Metal Killer, que le quitará un 40% a la vida máxima del enemigo metálico. En segunda forma, se vuelve una unidad backliner y sniper, mantiene su larga distancia, pero cambia sus efectos negativos, por un 25% de probabilidad de congelar a los mismos enemigos durante 3 segundos, además obtiene el Metal Killer, que le quitará un 10% a la vida máxima del enemigo metálico, y la inmunidad a la abducción. Es una unidad bastante fuerte contra sus nichos, quizás no sea el mejor, pero definitivamente cumple con su función de forma eficiente en la práctica. Sin embargo, intenta mantener a los enemigos fuera del punto ciego de Axel, ya que será su perdición. De lo contrario, el espíritu podría sacar a los metálicos de encima de Axel. En conclusión, es una muy buena unidad para sus nichos. Y por último, el legendario de este banner, Abyss, es un legendario tanque y backliner en primera forma, que cuenta con la super resistencia a enemigos aliens y negros. O nuker y backliner, que cuenta con el daño extremo a enemigos negros y aliens. Es un legendario muy perero, que tiene distintos roles según su forma, pero definitivamente su segunda forma es más usable por un mayor uso en la práctica. Una vez que hablamos de todos los Dark Heroes, podemos decir con certeza, que este banner es el mejor, el más compatible contra varios rasgos en donde cada uno de sus integrantes tiene un uso muy eficiente en la práctica, relativamente bueno para ser honesto.